El título resonaba con fuerza. Encadenada en la granja del ranchero, la joven apache bajaba la cabeza hasta que el dueño levantó su rostro. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El viento soplaba constante por el corral, levantando polvo que se pegaba a las tablas de la cerca y hacía llorar los ojos si uno no los mantenía bajos. Las tierras que rodeaban la granja de Zeke Callahan llevaban meses secas, cada estación más dura que la anterior. Era finales del otoño de 1882, y el suelo crujía como hueso quebradizo reseco de tanto esperar la lluvia. Zeke había aprendido a mantener su mundo pequeño, remendar cercas, sacar agua del pozo, mantener con vida al ganado lo justo para atravesar el invierno. No bajaba al pueblo si no era necesario, y cuando lo hacía hablaba lo justo para saldar cuentas. Esa mañana cargaba un balde desde el granero hacia el abrevadero, los hombros tensos por la leña que había partido el día anterior. Desde que la fiebre se llevó a Martha Jane Callahan y a la pequeña Lydia May Callahan, 3 inviernos atrás, su vida se había encogido hasta quedar en silencio. Ya no había planes grandes para él, solo trabajo, quietud y el alimento suficiente para pasar de un día al otro. Esa era su única misión. No esperaba sorpresas, pero al doblar la esquina del patio y mirar hacia la cerca lejana, se detuvo en seco. Al principio creyó que alguien había dejado un fardo de trapos, quizá un abrigo viejo enganchado en el poste. Luego la forma se movió y la verdad le cayó pesada en el pecho. No eran harapos, era una mujer. Estaba encadenada a la cerca con un aro de hierro, la muñeca alzada y amarrada al madero. La cabeza le colgaba el cabello oscuro y enmarañado caía hacia adelante manchado de polvo. El vestido desgarrado se le pegaba al cuerpo abierto en el cuello y rasgado a lo largo de la falda. La piel mostraba moretones amarillos y morados sobre el bronce de su carne. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando apenas. Los pies descalzos estaban hundidos en la tierra, pelados y sangrantes. Zeke se detuvo a unos pasos, la mandíbula apretada. Comprendió lo que significaba. Alguien, colonos o cuerpos de la ley, la habían dejado allí como si fuera un animal de exhibición. Un mensaje o una provocación, si tocaba esa cadena, se convertía en su problema. Podrían llegar Amos Thatcher y sus hombres pidiendo explicaciones. Los Homesteaders Frontier podían señalarlo como encubridor. Y siempre estaba la posibilidad de que los Apache Warriors, su propia gente, vinieran a buscarla. Y jamás perdonarían ver a un blanco sobre ella. Permaneció quieto un buen rato sopesando. Se dijo a sí mismo que debía dejarla allí, volver a la cabaña, tomar el hacha y seguir con lo que había planeado. Sería más fácil sin preguntas ni peligro. Ya había encerrado su vida en el círculo más pequeño posible, y dejar entrar a alguien era abrir de nuevo heridas que apenas había mantenido cerradas. Pero al mirarla sintió el peso de lo que significaría abandonarla. Vio las marcas del hierro en sus muñecas, el corte en su labio, el temblor de sus hombros cada vez que respiraba. Ella no suplicaba, ni siquiera lo miraba. Mantenía el mentón inclinado, y ese silencio le calaba como piedra cayendo en un pozo. No estaba vencida, pero estaba al borde. El corazón de Zeke retumbó como aquella noche en que perdió a su familia sin poder hacer nada. Esa memoria lo apretaba ahora. Podía marcharse, pero sabía que la imagen de ella encadenada a su cerca lo perseguiría todas las noches. Ya cargaba con demasiados fantasmas. No podía sumar uno más, dejó el balde en el suelo. Su mano buscó el cuchillo en el cinturón. El candado que sujetaba la cadena estaba oxidado, barato, medio doblado. Hizo palanca con la hoja hasta que el metal cedió con un chasquido. La cadena se aflojó y el sonido metálico al caer contra el poste rompió el silencio. La mujer se tambaleó hacia adelante, los brazos libres. Se sostuvo del madero, luego se llevó las muñecas al pecho, frotando la piel enrojecida. Zeke vio las marcas, la suciedad bajo las uñas, el temblor de sus rodillas al intentar ponerse derecha. Era joven, quizá 20 y tantos, aunque los golpes y la mugre lo hacían difícil de precisar. Su cuerpo, más lleno que el de muchas hambrientas que había visto, mostraba curvas firmes en las caderas, y el pecho, aunque el hambre y la fatiga la cruzaban entera. Por primera vez levantó la vista, sus ojos oscuros vigilantes. Había miedo, sí, pero no ruego.
No pidió ayuda, solo lo miraba midiendo qué clase de hombre tenía delante. La garganta de Zeke se cerró. Quiso preguntar su nombre, pero la voz se le atascó. Llevaba tanto tiempo en silencio que hasta hablar se sentía extraño. En lugar de eso, asintió hacia la cabaña. Fuego adentro, dijo con voz baja y dura. Ella no se movió al principio. Él pudo ver que lo evaluaba del mismo modo que él había evaluado cortar la cadena. No tenía razones para confiar. Hombres la habían encadenado, golpeado, despojado de su dignidad. Para ella, entrar en la cabaña de otro hombre era otro riesgo. Pero el viento frío la empujaba y las marcas en sus muñecas gritaban horas, sin agua ni comida. Al fin dio un paso lento, deliberado hacia la cabaña. Zeke no la tocó. Caminó delante cargando el balde, dejándole espacio para decidir. Manteniendo sus pensamientos firmes, darle calor, darle alimento, y luego decidir lo que vendría. Más allá de eso, no veía el futuro. Solo había aprendido a aferrarse a la supervivencia. Detrás de él escuchó el arrastre de unos pies descalzos sobre la tierra, cautelosos pero firmes. Ese sonido pesaba más de lo normal, porque significaba que el silencio de su cabaña ya no sería el mismo esa noche. Zeke Callahan empujó la puerta y se hizo a un lado, permitiendo que la mujer entrara primero. La cabaña era sencilla, levantada años atrás, cuando había soñado con albergar a una familia. Un solo cuarto, una estufa en la esquina, una cama angosta contra la pared, una mesa con 2 sillas. En los estantes apenas quedaban sacos de frijol, harina y maíz seco. El aire adentro olía a humo y a hierro. Zeke la mantenía ordenada no por comodidad, sino por costumbre. Ahora, al verla cruzar el umbral, notó cómo sus ojos se movían agudos y desconfiados, midiendo el espacio como quien ya aprendió que nunca debe asumir seguridad. Ella se quedó junto a la puerta, las manos pegadas al cuerpo. El cabello suelto caía sobre sus hombros, mechones pegados a su rostro. Respiraba agitada, como si la corta caminata desde la cerca le hubiera costado más de lo que podía dar. Las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Zeke dejó el balde sobre la mesa y sacó una taza de hojalata del estante. La llenó hasta la mitad con agua, se la llevó y se la tendió. Ella dudó, lo miró con cautela, luego la tomó con ambas manos. Las muñecas estaban en carne viva, la piel hinchada por la mordida del hierro. Bebió en tragos lentos sin derramar ni una gota y al terminar extendió la taza en silencio. Él la volvió a llenar y esta vez bebió aún más despacio, dejando que el agua le devolviera calma. Zeke se giró hacia la estufa. El puchero aún guardaba frijoles de la noche anterior, espesos y sencillos pero calientes. Sirvió una porción en un cuenco de madera y colocó un pedazo de pan de maíz al lado. No preguntó si lo quería. Ella no se sentó de inmediato, pero el aroma la atrajo. Se dejó caer en la silla y tomó la cuchara con dedos temblorosos. Al principio comió rápido, luego redujo el ritmo al notar que él la observaba. Zeke apartó la mirada entreteniéndose con la puerta de la estufa, aunque el sonido de la cuchara raspando el cuenco le dijo suficiente. Cuando terminó, dejó la cuchara y entrelazó las manos sobre su regazo. Sus hombros se aflojaron apenas un poco, pero los ojos siguieron alerta, saltando de él a la puerta y a la ventana que daba al patio. Zeke se recargó en la mesa, brazos cruzados, estudiándola a su vez. Tenía preguntas que lo apretaban. ¿Quién la había dejado allí? ¿Por qué en su cerca? ¿Y si alguien vendría a buscarla? Pero se las guardó. Había aprendido que a veces las palabras hacen más daño que el silencio. Pensó en Martha Jane Callahan por primera vez en semanas. Ella había sido quien mantenía viva esa cabaña, quien la hacía más que tablas y clavos. La colcha de la cama aún llevaba los cuadrados desiguales, cosidos con retazos de vestidos gastados. Allí había envuelto a Lydia May Callahan el invierno en que nació. La fiebre se llevó a ambas antes de la primavera, dejándole nada más que la colcha y el vacío. Ahora otra mujer ocupaba ese mismo cuarto con el vestido roto y la piel marcada de moretones. El peso de aquello lo golpeó fuerte, como si estuviera profanando su propio duelo. Ella se movió ajustándose el escote rasgado. Ese gesto atrapó la mirada de Zeke antes de que pudiera evitarlo. Giró el rostro enseguida, avergonzado de fijarse cuando aún estaba herida de cadenas. Carraspeó, fue al estante
y sacó una camisa de algodón doblada a la de su esposa gastada y suave por los años. La puso sobre la silla a su lado. «Puedes usar esto», dijo con voz baja. Ella acarició la tela con los dedos lenta e indecisa. Alzó los ojos hacia él sosteniendo la mirada un instante. No habló, pero un leve asentimiento pasó entre los dos. La mantuvo en su regazo sin ponérsela aún, aunque el simple contacto con la prenda parecía aliviarle el cuerpo. Las horas se fueron apagando en la tarde. Zeke siguió en sus quehaceres dentro, remendando arreos en la mesa mientras ella se sentaba junto al fuego. No dijo palabra, solo lo observaba trabajar con una paciencia dura, la de quien ha sobrevivido demasiado. Cuando el cansancio la venció, el cuerpo se le fue hacia la silla, los párpados pesados. Zeke se levantó dudando. La cama era el único lugar real para dormir. Él podía quedarse en el suelo junto al fuego. Hizo un gesto hacia la cama. «Tómala tú. Yo me quedaré aquí». Ella no respondió. Se levantó despacio, aún con la camisa en la mano. Cruzó el cuarto, se tendió sobre la cama sin cubrirse con la colcha, como si no supiera si tenía derecho. Zeke avivó el fuego, extendió su manta en las tablas del suelo. Se acostó de espaldas a la habitación mirando el resplandor anaranjado de la estufa. El sueño no vino fácil. Su mente giraba sobre las mismas dudas. Volverían hombres por ella. Llegaría Amos Thatcher con papeles. Y si los Apache Warriors aparecían viéndola en su cabaña, cada respuesta traía peligro. Pero entonces recordó la cadena en sus muñecas, el modo en que mantenía el mentón bajo, pero los ojos firmes. Dejarla habría sido lo más sencillo, pero lo vaciaría por dentro de una forma que no estaba dispuesto a cargar. Zeke Callahan se giró apenas mirando hacia la cama. Ella yacía de lado, los ojos cerrados, la respiración tranquila al fin. El vestido roto aún se aferraba a su cuerpo, pero sus manos apretaban contra el pecho la camisa de algodón que él le había dado como si fuera lo primero seguro que tocaba en días. Zeke soltó un respiro largo y volvió la vista al fuego. El silencio de la cabaña ya no era el mismo. Por primera vez desde que enterró a Martha Jane Callahan y a la pequeña Lydia May, Callahan sintió que alguien más compartía con él esa carga. El amanecer se filtró pálido por las rendijas de las contraventanas, dibujando una línea de luz sobre el suelo de madera. Zeke apenas había dormido unas horas, el cuerpo inquieto sobre las tablas duras junto al fogón. Se incorporó rígido, se calzó las botas y alcanzó el abrigo. Al girar la vio todavía en la cama. Su cabello oscuro caía suelto sobre la colcha, el rostro más sereno que la noche anterior. Era más joven de lo que pensó al verla encadenada en la cerca. 24, quizá. La piel aún mostraba moretones, pero había firmeza en su semblante. Abrazaba la camisa contra el pecho como un amuleto. Por primera vez desde que pisó su cabaña parecía en paz. Zeke se movió en silencio hacia la estufa hecho leña y el chasquido la despertó. Parpadeó, se incorporó despacio y se puso la camisa. Le quedaba suelta pero ceñida, a la cintura se veía decente, mucho mejor que aquel vestido desgarrado. Al levantarse, Zeke notó un equilibrio nuevo en ella. Miró alrededor, los estantes, las herramientas, el balde junto a la puerta. Sus ojos se detuvieron en él por un momento, y aunque no dijo nada, la mirada era más firme, menos asustada, más curiosa. Zeke siguió con la rutina matinal. Le sirvió otra taza de agua y puso pan y frijoles sobre la mesa. Esta vez comió más despacio, haciendo pausas entre cucharadas, los hombros menos tensos. Él la observaba mientras comía su parte, y cuando terminó colocó el cuenco con cuidado como esperando indicación. Se levantó y fue hacia el balde sin que nadie se lo pidiera. Lo cargó, cruzó descalza el patio rumbo al pozo. Zeke la siguió con la mirada mientras tiraba de la cuerda con manos seguras, sin desperdiciar ni una gota, y regresaba con el agua. Lo dejó junto a la estufa, la primera señal de que quería aportar. Él no dijo nada, pero sintió que algo en el pecho se aflojaba. Había temido verla apagada, esperando que él sostuviera su vida. En cambio, demostraba que podía ponerse en pie, trabajar, sobrevivir a su lado. Aún así, las preguntas lo acosaban. ¿Quién la había dejado atada a su cerca? ¿Por qué allí en sus tierras? ¿Era un castigo, una advertencia o ambas cosas? Tendría familia buscándola. La frontera estaba inquieta.
Colonos avanzando, tribus dispersas, los cuerpos de la ley, buscando cualquier excusa para mostrar poder. Nada era seguro. Aquella tarde Zeke reparaba la cerca caída. Ella lo siguió sin que se lo pidiera, llevando un martillo y un puñado de clavos. Él la miraba de reojo mientras ella sostenía la tabla firme y él clavaba. Sus manos eran pequeñas pero fuertes, el agarre seguro pese a los moretones. No habló, pero cada vez que él señalaba otro poste, ella iba directo. Para el anochecer la cerca lucía más firme que en semanas. El dolor en la espalda era fuerte, pero también una satisfacción callada. No trabajaba junto a nadie desde la fiebre que se llevó a su familia. Por primera vez no escuchaba solo su propio aliento en el ritmo del trabajo. Se cruzaron las miradas un instante. No hubo palabras, pero el mensaje era claro: sobrevivían juntos. Dentro de la cabaña, ella se acercó al arcón donde aún guardaba las colchas de Martha Jane Callahan. Tocó la tela doblada sin moverla, un respeto que él no esperaba. Luego barrió el suelo con un manojo de hierba seca recogida en el campo. Torpe, pero con intención clara, no quería hacer carga. Quería aportar. Esa noche, después de cenar, Zeke cocía cuero en la mesa, y ella permanecía junto al fuego. La camisa, ajustada con una tira del vestido roto, le quedaba mejor, marcándole la cintura y las curvas de sus caderas. Zeke se sorprendió mirándola demasiado. Desvió los ojos rápido hacia la correa en sus manos. Se recordó que estaba allí porque él había decidido no dejarla morir. Nada más. La atracción era peligrosa, pero no podía negar que la fuerza que guardaba bajo tanta herida lo impresionaba. Cuando llegó la hora de dormir, extendió su manta en el suelo como siempre. Ella vaciló frente a la cama, lanzándole una mirada. Por un instante pareció que ella quisiera devolverle la cama, pero Zeke Callahan negó con la cabeza. Años llevo ya, dijo sin rodeos, con una voz que no admitía réplica. Ella se recostó esta vez cubriéndose con la colcha, y por primera vez desde que había entrado allí, cerró los ojos, sin aferrarse a la camisa en sus manos. Zeke permaneció despierto un rato más, contemplando las brasas. El silencio de la cabaña ya no era el mismo. Ya no era ese peso de luto que lo había hundido tantos inviernos. Ahora era un silencio compartido, lleno del rumor de una respiración, del roce de pies descalzos sobre las tablas, del susurro de la tela cuando ella se acomodaba en la cama. No sabía aún su nombre, ni si algún día confiaría lo suficiente para dárselo. Tampoco sabía si vendrían hombres a tocar la puerta con preguntas o amenazas. Pero de momento ella estaba viva bajo su techo, trabajando a su lado. Zeke se reclinó cerrando los ojos. La misión que había cargado desde la muerte de Martha Jane Callahan y de la pequeña Lydia May. Callahan: sobrevivir, solo hablar poco, mantener la cabaña en pie, había cambiado. Ahora era sobrevivir para dos. No sabía aún si tenía la fuerza para ello, pero la elección ya estaba hecha. Los días empezaron a tomar ritmo, aunque no el que él conocía. Durante años sus mañanas eran calladas, marcadas por sus propios pasos sobre la tierra. Ahora había otro compás superpuesto al suyo. Cuando volvía del granero, la encontraba despierta, sentada junto al fogón, con la camisa ajustada a la cintura, el cabello peinado con los dedos. Mantenía la cabaña limpia, barriendo con un manojo de hierba seca, que había convertido en escoba, doblando la colcha con cuidado al pie de la cama. Su presencia ya no era el golpe que había sido la primera mañana, pero cada vez que la veía moverse entre aquellas paredes, le quedaba claro: ya no estaba solo. Zeke pensaba a menudo en el vestido hecho jirones con el que había llegado. Colgaba en un rincón abierto en el cuello y deshilachado en las costuras. Cada vez que lo miraba, algo le apretaba el estómago. No era decente que siguiera usando eso, pero no tenía otra cosa salvo lo que había guardado de su esposa. Dudó varias veces antes de abrir el arcón al pie de la cama donde la ropa de Martha Jane Callahan yacía doblada intacta desde la fiebre. Una tarde, cuando el frío calaba hondo, tomó una decisión. Puso sobre la mesa un vestido de algodón ya gastado, cosido años atrás por las manos de su mujer. Lo colocó despacio, como si dejara un recuerdo sobre la mesa. Ella lo notó y sus ojos pasaron del vestido a él. Carraspeó. «Puedes ponértelo. Es mejor que lo que tienes».
Ella acarició la tela con la yema de los dedos siguiendo las costuras. Se detuvo en las puntadas irregulares, las que solo una mano de mujer en una cabaña podía hacer. Lo miró sosteniendo su mirada más tiempo que antes. No sonrió, pero hubo reconocimiento. Sabía lo que le había costado a él poner ese vestido delante suyo. Se levantó y se fue al rincón, tras la estufa donde se quitó la camisa y se puso el vestido. Zeke bajó la mirada fingiendo concentrarse en el cuero que cosía, aunque alcanzó a escuchar el murmullo de la tela al caer, y el roce cuando ella se acomodaba. Cuando salió el vestido le caía hasta los tobillos flojo pero digno ceñido con la misma tira del vestido roto. Los moretones de sus brazos resaltaban sobre la tela clara, pero su figura se veía firme con caderas llenas y el pecho erguido. Zeke se obligó a mirarla solo un instante antes de volver al trabajo. Le había entregado un pedazo de su pasado y con ello ella se había vuelto parte de su presente. Era un cambio que aún no se atrevía a nombrar. Esa noche tras la cena, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, habló más de lo habitual. Ella no había dicho su nombre, apenas respiraba en silencio, pero él necesitaba intentarlo. ¿Tienes un nombre?, preguntó en voz baja. Ella lo sostuvo desde el otro lado de la mesa. Sus labios se abrieron y se cerraron. Finalmente pronunció una palabra suave con acento de su gente haitiana. Zeke asintió una sola vez. No lo repitió en voz alta, pero el sonido se le quedó dentro. Aiyana Skyfeather. Se recostó hacia atrás, el pecho apretado por escuchar por fin su voz. Desde hacía años que no resonaba otro nombre femenino en su cabaña. Desde esa noche ella usó sus herramientas y el espacio como probando qué podía hacer suyo. Traía agua sin que se lo pidieran, apilaba leña, incluso parchaba una de sus camisas con puntadas torpes. Pequeños gestos, pero más que simple supervivencia. Reclamaba su dignidad recuperando lo que le habían robado cuando la encadenaron. Y en la mente de Zeke se cruzaban pensamientos de ella, el vestido marcando su silueta, el rumor de sus pasos en el suelo, la mirada que ya no huía del miedo. La atracción peleaba con su duelo, y la culpa le pisaba los talones. El recuerdo de Martha Jane Callahan seguía cosido en cada rincón de la cabaña, y sin embargo, allí estaba él con el pecho alterado por la presencia de otra mujer. Apretó la mandíbula obligándose a respirar parejo. Esto no era algo que hubiera elegido. La vida se lo había impuesto. Lo único que había hecho era no permitir que muriera. Una mañana, con el hielo aún prendido en los bordes del abrevadero, Zeke la encontró afuera recogiendo leña junto al granero. Alzó la vista, el aliento hecho vapor en el aire helado, y por primera vez desde que había llegado, no había rastro de miedo en su rostro. Se irguió derecha, la trenza cayendo sobre su espalda, la mano firme en el haz de leña. Zeke Callahan se detuvo un instante sorprendido por aquella imagen. Sintió que ella pertenecía a ese patio trabajando a su lado. Un pensamiento inesperado pero que le caló hondo. Esa noche comieron en silencio como de costumbre, aunque el silencio había cambiado. Ya no era la quietud pesada de dos extraños. Se parecía más a la calma compartida de quienes entienden el peso del día sin necesidad de palabras. Cuando ella alcanzó la taza de agua, sus dedos rozaron los de él. Ninguno se apartó de inmediato. Fue un contacto breve, pero despertó en Zeke un estremecimiento que no sentía desde hacía años. Ella lo miró, ojos oscuros y firmes, y por primera vez él sostuvo la mirada sin apartarse. Algo quedó dicho sin pronunciarse. No era todavía amor ni confianza plena, pero era un paso hacia ello. Zeke terminó su comida, se levantó y con voz serena anunció: «Mañana habrá que arreglar más tramos de la cerca». Ella asintió simple y segura. Esa noche, al tenderse junto al fuego casi apagado, cerró los ojos sabiendo que el día siguiente no sería igual al anterior. La cabaña ya no se sentía como un lugar para resistir. Con ella dentro, con Aiyana Skyfeather, parecía un sitio con vida aún. El frío se hizo más duro conforme avanzaba la estación, colándose por las rendijas de las paredes y quedando en los huesos incluso después de extinguirse el fuego. Zeke estaba acostumbrado a soportarlo, dormía solo junto al fogón desde hacía años con una manta sobre los hombros, convenciéndose de que era suficiente. Pero ahora en la cabaña había dos, y el silencio ya no le pertenecía solo a él.
Aquella noche se tendió en el suelo como siempre de espaldas al fuego mirando las tablas ásperas. El sonido de Ayanna moviéndose en la cama flotaba en la quietud. Había tirado de la colcha hasta arriba, pero se oía el quiebre de su respiración, el leve temblor cada vez que el viento golpeaba la cabaña. La luz del fuego era débil, incapaz de desterrar el frío de los rincones. Zeke cerró los ojos repitiéndose que debía dejarlo así. Ella estaba viva, tenía comida, tenía cama, mucho más de lo que le habían dado antes. Eso debería bastar. Pasaron minutos, el viento cortando afuera. Y entonces un susurro sobre las tablas lo alertó. Abrió los ojos y la vio de pie cerca del fuego, la manta alrededor de los hombros. El cabello suelto le cubría el rostro, los pies descalzos pálidos sobre el piso. No habló, solo lo miró firme pero dudosa, como esperando que él la mandara de vuelta a la cama. Zeke se incorporó sobre un codo. «¿Me buscabas?», dijo, más afirmación que pregunta. Ella hizo un leve gesto con la cabeza. Él señaló el espacio junto al fuego. «Siéntate aquí, el calor es mejor». Ella se acomodó despacio lo bastante cerca para que la manta rozara su brazo. El calor de otro cuerpo traspasaba la tela, leve, pero real. Zeke apretó la mandíbula manteniéndose inmóvil. Hacía años que no estaba tan cerca de un alma viva, y ese peso despertaba algo que no estaba preparado a enfrentar. Pasó un buen rato sin hablar. Solo el chasquido de la leña llenaba el aire. Ayanna apretaba la manta contra el pecho, los ojos fijos en las llamas. Zeke miraba hacia adelante, aunque la mente le hervía. Recordó noches en que Martha Jane Callahan se sentaba frente a ese mismo fuego canturreando a la bebé en sus brazos. Aquella vida estaba enterrada tras los álamos, pero ahora otra mujer, otra presencia moldeaba el silencio. La culpa le oprimía las costillas. Entonces, bajo la manta, una mano rozó la suya. Fue un toque ligero, vacilante, como una pregunta. Zeke no se apartó. El pulso se le aceleró, aunque mantuvo la respiración pareja, esperando si ella retiraba la mano. No lo hizo. Al contrario, sus dedos se posaron apenas sobre los suyos, sin exigir, sin apretar, solo quedando allí. Zeke giró un poco el rostro mirándola. Ella seguía fija en el fuego, pero sus hombros habían perdido la rigidez. Ya no temblaba. Entonces, él entendió aquello no era deseo, no era hambre de otra cosa. Era necesidad de seguridad, de no estar sola en la oscuridad. Dejó su mano donde estaba porque ese contacto callado decía más que cualquier palabra. Al cabo de un rato ella se inclinó sobre él apoyando un hombro contra su brazo. Sé que se quedó rígido, el recuerdo de la pérdida ardiendo dentro, pero luego respiró hondo y se dejó ceder lo justo para sostenerla. Su cabeza acabó apoyada en su hombro, el cabello rozándole la mandíbula. Soltó un suspiro suave, y su cuerpo al fin se relajó del todo desde el día en que la encontró encadenada. El fuego chisporroteaba abajo y sé que extendió una mano libre para echar otro leño. Las llamas crecieron iluminando las paredes de la cabaña. En ese resplandor vio cómo ella giraba apenas el rostro, serena, con las marcas del miedo suavizadas. Aún sujetaba la manta contra el pecho, pero el agarre duro de la supervivencia se había vuelto algo más tierno. Los pensamientos de Zeke se hicieron pesados otra vez. Sabía el riesgo de aquel lazo. Si los cuerpos de la ley o los civiles de Fort Rock descubrían que ella estaba allí, lo acusarían de robo o peor. Si los Apache Warriors aparecían, podían verlo como otro captor. Pero nada de eso importaba en el silencio de ese momento. Lo que importaba era el peso de su cabeza recostada en su hombro. La confianza que Ayanna Skyfeather había depositado en él al cerrar los ojos tan cerca. Cuando su respiración se volvió tranquila, supo que había caído en sueño. Zeke Callahan permaneció inmóvil sin atreverse a moverse, dejándola descansar. Su mano seguía bajo la de ella, su hombro firme sosteniéndola. Por primera vez en muchos años, no sintió que el silencio lo aplastara contra la tierra. Ese silencio se había transformado en algo compartido, en algo vivo. Cuando el fuego volvió a menguar, se inclinó con cuidado y la guió hacia la cama. Ella abrió los ojos, apenas lo miró, y permitió que la acomodara bajo la colcha. Conservó su mano sobre la de él un instante más, luego la soltó y se giró de lado. Zeke regresó al suelo junto a la estufa.
La noche se estiraba, pero el frío no lo mordía como antes. Cerró los ojos, y la memoria de aquella cabeza en su hombro lo arrulló en un sueño más fácil que los que había tenido en años. Al amanecer se despertó antes de lo habitual. El fuego reducido a brasas el aire cortante sobre su rostro. Se incorporó esperando oír solo el crujido de la madera, pero percibió otro sonido, un movimiento suave cerca del fogón. Vio a Aiyana agachada echando ramitas al fuego. El cabello suelto le caía sobre los hombros, y el vestido de algodón que él le había dado se ceñía a la cintura con una tira de tela. Ella levantó la vista al sentir su mirada, luego volvió a enfocarse en las llamas. Zeke se enderezó estirando las articulaciones rígidas. «No tenías por qué hacerlo», murmuró. Los labios de Aiyana se entreabrieron como si quisiera responder, pero solo inclinó levemente la cabeza. Era la primera vez que actuaba sin esperar que él la guiara, y aquel gesto sencillo lo conmovió más de lo que imaginaba. Después del desayuno salieron al corral. Zeke reparaba un poste flojo, y ella cargaba las herramientas sujetando la madera mientras él clavaba. Hablaron poco, pero el silencio ya no era pesado. Cuando sus manos se rozaron al alcanzar el martillo, ella no se apartó como días antes. Al contrario, sostuvo la mirada firme. De regreso, la luz se apagaba temprano, el invierno acercándose. El aire de la cabaña se llenaba con el olor de frijoles hirviendo. Aiyana cosía sentada en la mesa usando aguja e hilo que había encontrado en el arcón. Las puntadas eran torpes, pero aguantaban. Zeke remendaba cuero frente a ella. De cuando en cuando sus miradas se cruzaban cada vez un poco más largas. El peso de aquellas miradas lo desarmaba a tracción, culpa, memoria. Había enterrado con sus propias manos a Martha Jane Callahan y a la pequeña Lydia May Callahan. Durante años no dejó entrar a nadie en su casa, mucho menos tan cerca. Ahora Aiyana estaba allí, el cabello cayéndole al rostro, el pecho moviéndose bajo la tela con cada respiro. Se odiaba por notarlo, pero no podía evitarlo. Tras la cena ella recogió los cuencos y los guardó en silencio. Sus movimientos eran firmes, ya no temblaba como la primera noche. Zeke la observaba preguntándose cuánto lo había aceptado ya. Suficiente para quedarse. Suficiente para descansar. El fuego bajó de nuevo, y cuando el frío arreció, Aiyana arrimó una silla al fogón. Zeke se unió extendiendo las manos hacia las llamas. Se sentaron lado a lado, el calor dibujando sombras en sus rostros. Ella se inclinó hacia adelante, la trenza resbalando sobre su hombro. La mano de Zeke rozó la de ella en el brazo de la silla. Esta vez, en lugar de apartarse, Aiyana giró la palma y la dejó descansar suavemente sobre la suya. Zeke tragó con dificultad el aire atascado en la garganta. Quiso retirarse, dejar espacio, pero su mano se mantuvo firme, cálida, segura. La miró de verdad entonces. Sus ojos eran oscuros, limpios, llenos de algo que no sabía nombrar, pero que no veía en nadie desde hacía años. Lento, con cuidado, extendió la mano y acarició su mejilla. Los dedos le temblaban con el peso de la decisión, pero ella no se apartó. Al contrario, inclinó el rostro hacia su palma, aferrándolo al momento. La cabaña quedó en silencio salvo el crepitar de la leña. Zeke se inclinó deteniéndose a medio camino. Ella lo encontró, sus labios rozando los de él. El beso fue suave, contenido, pero real. El pecho de Zeke se apretó, cada músculo sostenido por la contención. No tomó más de lo que ella ofreció. Al separarse, el aliento de Aiyana quedó cerca. Ella no habló, solo lo miró fija. Zeke bajó la mano, la voz áspera. «No tienes que...» Pero las palabras murieron en su boca. Aiyana negó despacio, deliberada. El sentido era claro, era su decisión. Se quedaron así junto al fuego, y el silencio era distinto, ahora cálido, no solitario. El duelo aún lo apretaba, pero ya no era lo único que habitaba dentro. Algo nuevo había brotado, frágil, pero vivo. Cuando Aiyana finalmente se levantó para acostarse, Zeke permaneció junto al fogón. Se recostó con su manta, los ojos en las llamas. Sus labios aún ardían por el roce de los de Aiyana Skyfeather, el corazón golpeándole con un calor inquieto en el pecho. Sabía que el camino por delante sería duro, los chismes de los civiles de Fort Rock, los ojos vigilantes de los cuerpos de la ley, quizá algo peor. Pero en la quietud de esa noche nada de eso importaba. Lo que pesaba era la decisión que él habitaba.
había tomado. La decisión que él se había permitido aceptar. Por primera vez desde que enterró a Martha Jane Callahan y a la pequeña Lydia May. Callahan Sick. Callahan cerró los ojos con la sensación de otra alma compartiendo no solo su cabaña, sino también el silencio que había custodiado durante años. La semana después de aquel beso transcurrió en un ritmo apacible, aunque él sabía que no duraría. En el pueblo las noticias corrían rápido, y alguien notaría que la mujer encadenada a su cerca ya no estaba allí. Solo bajó una vez a comprar clavos y aceite para la lámpara. Sintió las miradas clavarse mientras cruzaba la calle de tierra. Hombres apoyados en la baranda de la cantina escupían tabaco y lo seguían con los ojos entornados. Sick no habló, no se detuvo. Hizo su compra y regresó con la mandíbula apretada. De vuelta en la cabaña, Aiyana percibió el cambio en él. Hablaba poco, pero sus ojos lo seguían más buscándole el rostro cuando volvía del granero, deteniéndose cuando lo veía hundirse pesado en la mesa. Ella había dicho su nombre una sola vez, y aunque después las palabras eran escasas, su silencio ya no era vacío. Se movía por la cabaña con propósito, como si ya la hubiera hecho suya. Sick lo notaba. Notaba cómo mantenía la estufa encendida, cómo remendaba sus camisas, cómo apilaba la leña contra la pared. Cada gesto la ataba más al lugar, más a él. Al octavo amanecer, un jinete llegó. Sick estaba reparando el abrevadero cuando oyó el crujido de cascos sobre la escarcha. Se tensó. Un joven Amos Thatcher apareció montado sombrero bajo contra el viento. Detuvo su caballo cerca del corral y escupió al suelo. Dicen que no andas tan solo últimamente. Callahan soltó voz casual pero con filo. Curioso, una muchacha desaparece de donde la dejaron y ahora compras más provisiones de lo normal. Sick se enderezó, dejó el martillo en el abrevadero. El rostro sereno pero los hombros tensos. Quien pisa bajo mi techo, esto está bajo mi protección. Y ahí termina el asunto. El muchacho se inclinó en la silla, los ojos resbalando hacia la puerta de la cabaña. ¿Sabes que el Judge Malcolm Everhart tiene papeles? Los desamparados se redondean, se cobran deudas. La gente paga por su trabajo. Estás metiendo la cabeza en la soga. Tras la puerta, Aiyana escuchaba la mano aferrada al marco. Entendió lo suficiente. El aire se le atascaba en el pecho como aquella vez que el hierro la sujetó, como cuando las risas la cubrieron de vergüenza. Pero entonces escuchó de nuevo la voz de Sick. Firme, llana, como un muro entre ella y el mundo. Esta cabaña es mía, dijo él. Y cualquiera aquí dentro es mío para proteger. No vuelvas si no traes asuntos tuyos. La mueca del joven se borró. El silencio se alargó. Sick no se movió, no explicó más. Se quedó quieto hasta que Amos Thatcher se removió en la silla, murmuró algo y tiró de las riendas. El caballo giró y el sonido de los cascos se fue apagando en el camino. Sick exhaló lento, pesado. Entonces la vio en el marco de la puerta con los ojos muy abiertos pero firmes. Se miraron en silencio. «Te quedas», dijo él, la voz ronca. «Nadie va a llevarte». Ella salió despacio al porche, el frío cortándole los pies descalzos, pero no retrocedió. Se acercó a él lo bastante para que él viera que las marcas en sus muñecas empezaban a sanar. Levantó una mano y la posó sobre su pecho, justo donde latía el corazón. Sus ojos buscaron los de él, y aunque no pronunció palabra, el mensaje era claro, confiaba en él. Esa noche el silencio en la cabaña tuvo otro peso. Sick se sentó a la mesa, las manos quietas, mirando el papel clavado en la pared. Una factura de ganado firmada meses atrás. Pensó en cómo esos papeles parecían tener más poder que la carne y la sangre en esas tierras. Hombres creyendo que podían adueñarse de otros con tinta y un sello. Alzó la vista hacia Aiyana sentada junto al fuego, el rostro calmado en el resplandor. Apretó la mandíbula. Esta vez no. Ella no. Al poco Aiyana se levantó y se acercó a él. Colocó una camisa remendada sobre la mesa doblada con cuidado y le tocó suavemente el brazo antes de apartarse. Él le atrapó la mano antes de que se retirara. Se quedaron cerca el fuego dibujando sus sombras en la pared. Sick alzó su mano y la presionó contra sus labios sin prisa,
sin dureza, solo firme. El aliento de ella se agitó, los hombros tensos. Era la primera vez que él besaba algo que no fueran labios, y el gesto pesaba más que cualquier palabra. Ella le apretó la mano en respuesta a los ojos suaves. Por primera vez desde que había entrado en su cabaña, Zeke sintió una certeza dentro: había elegido y no daría marcha atrás. La noche se volvió más fría, pero el fuego resistió. Y cuando se recostaron, ella en la cama, él en el suelo, el silencio que los envolvía ya no era el de la mera supervivencia. Era la calma de dos almas sosteniéndose juntas contra el mundo. Amos Thatcher no regresó, aunque Zeke Callahan sabía que el asunto no estaba cerrado. En el pueblo los murmullos seguían, pero por ahora la cabaña permanecía tranquila. Los días comenzaron a tomar un ritmo inesperadamente natural, como si la tierra misma hubiera aceptado ese nuevo equilibrio. Aiyana Skyfeather se levantaba temprano, a menudo antes que él, avivando la estufa y calentando agua. Al salir al patio, Zeke la encontraba apilando leña, la trenza bien recogida, los movimientos firmes. Ya no parecía una mujer esperando el golpe que la derribara, sino alguien que construía un lugar propio en medio de esas paredes. Él lo notaba. Veía cómo se movía por la cabaña sin titubear, alcanzando las herramientas, sirviendo la comida, barriendo el polvo, sin esperar indicaciones. Ya no se detenía en la puerta como si dudara si tenía derecho a estar allí. Se movía como si siempre hubiera pertenecido. Trabajaban codo a codo en la cerca, cargando tablas, sacando agua del pozo, atendiendo al ganado. Cuando levantaba más peso del que podía, Zeke tomaba la mitad sin decir nada. Ella no se resistía, solo asentía, aceptando el compañerismo. Por las noches se sentaban junto al fuego, y a veces Aiyana tarareaba muy bajito, tan suave, que él debía inclinarse para escucharla. Eso le recordaba aquellas tardes lejanas en que Martha Jane Callahan arrullaba a Lydia May Callahan. Al principio el recuerdo le dolía como un cuchillo, pero poco a poco fue aprendiendo a soportarlo. Comprendió que recordar no significaba dar la espalda a lo que tenía delante. La cercanía entre ellos crecía a pasos pequeños. Después del primer beso, Zeke había esperado distancia, tal vez arrepentimiento, pero Aiyana nunca se apartó. Cuando sus manos se rozaban, dejaba que permanecieran juntas. Cuando él la tocaba en el hombro tras la cena, ella se apoyaba en ese contacto. Cada gesto era escogido, medido, pero cargado de más de lo que las palabras podían decir. Una tarde, tras cargar pesadas tablas, Zeke volvió con los brazos doloridos y la camisa empapada de sudor. La encontró en la mesa sirviendo 2 cuencos. Ella lo miró y por primera vez sonrió. No fue amplia ni duradera, pero suficiente para iluminarle el rostro entero. Esa imagen lo desarmó. Se quedó quieto, sintiendo un nudo inesperado en el pecho. Entendió lo raro que era ver alegría en ella, cuánto le habían arrebatado antes. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, el silencio volvió a transformarse. Zeke se recostó, los ojos entrecerrados, y sintió el roce de una mano contra la suya. Esta vez no hubo dudas. Ella entrelazó sus dedos con los de él, acariciándole con suavidad los nudillos marcados. Él la miró, y en sus ojos ya no quedaba miedo. Solo confianza y algo más profundo que lo estremecía. Se inclinó despacio y ella lo encontró a mitad de camino. El beso fue más firme, ya sin titubeos. La mano de Aiyana descansaba en su pecho, mientras los brazos de Zeke la rodeaban, acercándola más. Permanecieron así, con el fuego reflejándose en sus rostros. 2 seres que habían cargado con duelo y humillación, eligiendo ahora algo distinto. Al separarse, Zeke apoyó su frente en la de ella. «Aquí estás a salvo», murmuró. Ella cerró los ojos, su aliento tibio sobre él. No respondió con palabras, pero la forma en que se acurrucó más bastó. Los días siguientes siguieron ese mismo compás: trabajo, silencios, comidas compartidas y caricias que ya no dudaban. La cabaña sonaba distinta: 2 cuencos sobre la mesa, 2 pasos en el suelo, 2 respiraciones en la noche. El espacio ya no estaba vacío. Estaba habitado. Zeke pensaba a menudo en su esposa e hija. Al principio los recuerdos eran heridas abiertas, pero con el tiempo comprendió que no le impedían vivir. Ellas habían sido su pasado. Aiyana, su presente.
No las olvidaba, pero respiraba sin sentir tanto peso. También veía ese cambio en ella. El miedo que marcaba sus ojos al hallarla encadenada se había disipado. Ahora caminaba erguida, la barbilla en alto. Una noche, mientras el viento sacudía las contraventanas, Zeke cosía junto al fuego, y Ayanna remendaba una de sus camisas. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Él no apartó los ojos. Ella dejó la aguja y cruzó la habitación. Dejó la prenda a un lado y apoyó una mano en su hombro. Zeke se volvió hacia ella, y entonces ella se sentó en su regazo, la mirada airada firme. Por un instante él se quedó quieto, atrapado entre la contención y el deseo acumulado. Pero cuando ella se inclinó, él la recibió besándola con fuerza, sus manos firmes en la espalda. El fuego ardía abajo, pero la cabaña estaba llena de un calor distinto. Al separarse, Ayanna apoyó la cabeza en su pecho, el cuerpo rendido, la respiración tranquila. Zeke Callaghan la sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos, mientras el peso de tantos años de silencio comenzaba a disiparse. En ese instante comprendió la verdad. Ella no era una carga ni una huésped, ni mucho menos la condena que el mundo había encadenado a su cerca. Ella era su elección, y él la suya. El frío se apretaba en las tierras fronterizas, endureciendo el suelo y helando los abrevaderos. Pero cada amanecer Zeke despertaba en una cabaña donde el resplandor tenue de la estufa y el suave movimiento de Ayanna Skyfeather formaban parte del mismo latido. Se había vuelto tan esencial en el ritmo de su vida que ya no podía imaginar aquel silencio sin ella. 2 cuencos en la mesa, 2 pares de manos en la cerca, 2 presencias compartiendo el día, aun cuando una de ellas hablaba poco. Amos Thatcher no volvió, pero Zeke sabía que los murmullos en Fort Rock no se habían apagado. Cuando bajaba al pueblo por harina o clavos, los hombres lo seguían con la mirada, escupiendo tabaco al polvo mientras pasaba. Nadie se atrevía a dar un paso más. Había corrido la voz de que Zeke Callaghan había enfrentado en su puerta a quien quisiera desafiarlo, y había dejado claro que bajo su techo nadie sería tocado. El pueblo podía murmurar, pero no doblegarlo. Ayanna conocía bien el peligro. En ciertas noches, cuando el viento golpeaba la puerta, su cuerpo se tensaba hasta comprobar que era solo la tormenta. Él comenzó a hablar más con voz tranquila, asegurándole con palabras lo que ya le demostraba con actos. «Nadie te va a quitar de aquí», le repetía. Y cada vez que ella buscaba su mano, sus hombros se aflojaban. El trabajo se endureció con la llegada de la nieve. Zeke había pensado sobrellevar el invierno solo como siempre, pero ahora no estaba más en soledad. Ella remendaba sus camisas, reforzaba los sacos de grano, apilaba leña junto a la pared. A veces tarareaba canciones suaves, melodías de su gente, y aunque él no entendiera las palabras, el sonido le daba paz. Un día, cuando él le preguntó qué significaban ella, respondió con su castellano quebrado: «Cantos para trabajar, cantos para quedarse». Zeke asintió, comprendiendo que el sentido iba mucho más allá de las palabras. Las noches también cambiaron. Ya no había distancia frente al fuego. Ella se sentaba junto a él sin dudar, apoyando su cabeza en su hombro, dejándose envolver por sus brazos. Los besos eran más frecuentes, tranquilos, profundos, cargados de la elección que ambos habían hecho. No era hambre, no era desesperación, era confianza. Una tarde, mientras caía la nieve, Zeke colgó un papel en la pared. No un recibo de venta, sino el título de propiedad de la cabaña y las tierras firmado a su nombre. Hasta entonces no le había importado, pero ahora quería que se viera. Ayanna lo notó, dejó el kilt que cosía y se acercó. Él apoyó su mano en su hombro y dijo firme: «Esto ahora es nuestro, tuyo y mío». Los ojos de ella se ablandaron. Tomó su mano y la presionó contra su pecho. «Quedarme», susurró. «Aquí te quedas», respondió él sin dudar. Desde aquella noche vivieron como si la decisión estuviera sellada. Ya no era la mujer que había recogido encadenada, era su compañera. Cuando los Homesteaders Frontier pasaban por el camino y los miraban, Zeke no bajaba la vista. Caminaba a su lado, dejando que el mundo entendiera. Ella era suya y él de ella. La cabaña también se transformó. Ayanna colgó pequeñas bolsas de hierbas junto a la estufa, mezclando aromas con el humo.
Extendió sobre la mesa una franja de tela bordada con sus manos sencilla pero viva en colores. Zeke no había pensado en su cabaña como un hogar en años, pero ahora en cada rincón estaba la huella de ella. El silencio se había vuelto algo distinto, no un peso, sino un refugio. En la noche más fría del invierno, con la nieve amontonada en la puerta y el viento cortando como cuchillas, Zeke se sentó junto al fuego con Ayanna recostada contra él, su mano sobre su corazón. Pensó en las tumbas bajo los álamos, en los años en soledad, en la costumbre de sobrevivir sin hablar con nadie. La pena aún vivía en él, pero ya no lo vaciaba. Ahora se mezclaba con algo nuevo: calor, confianza, familia. La besó despacio y con voz firme lo dijo en alto: «Ahora tú eres mi familia». Ayanna alzó la cabeza con los ojos brillando en la luz del fuego. Por primera vez sonrió de verdad, sin dudas ni temores. Lo besó sellando lo que ambos sabían ya. Afuera la nieve cubría el mundo de silencio. Dentro la cabaña albergaba a dos seres que habían sido rotos y apartados, pero que ahora estaban unidos no por cadenas ni por el duelo, sino por la decisión de permanecer juntos. Zeke Callahan ya no estaba solo, y Ayanna Skyfeather ya no era prisionera. Eran una familia y habían elegido serlo para siempre.